Muy buenas noches a los participantes. Les damos la bienvenida a nuestra edición de nuestro programa de especialización en gestión de las contrataciones del Estado. Muy buenas noches, Edison. Muy buenas noches, Noemí. Muy buenas noches, Jessica, que siempre nos acompaña en interno. Muy buenas noches, Carmen Luz, Edison, Erika. Muy buenas noches y también a nuestros compañeros que nos acompañan en las redes. Muy buenas noches que se van uniendo en estos momentos. Bueno, por ahí también nuestros participantes están animosos de participar el día de hoy y recordarles que no se olviden de llenar sus evaluaciones de los diferentes módulos. Muy importante, por favor, sus evaluaciones para obtener la certificación por las 120 horas de este programa de especialización en gestión de las contrataciones del Estado. Muy buenas noches, Brian. Muchas gracias por su participación. Bueno, tendremos que dar inicio a nuestra sesión de hoy. Procederemos a retomar el tema en que nos quedamos la última sesión. Gracias al Centro de Estudios Especializados en Gestión Pública, CESGESPU, que nos permite participar en este programa de especialización en gestión de las contrataciones del Estado. Este programa de especialización en gestión de las contrataciones del Estado cuenta con un convenio interinstitucional con el Colegio de Economistas del Cusco. Agradecemos al Colegio de Economistas del Cusco en la persona del decano de economistas, el economista Boris Enrique Aguilar Luna, quien nos ha permitido suscribir este convenio interinstitucional para la certificación de las 120 horas académicas. Agradecemos también a todos los miembros del Consejo Directivo y en especial al economista y magíster Wilber Estrada, quien también nos ha permitido realizar este convenio para la certificación de las 120 horas. Muchas gracias a ellos. También saludamos a nuestros ponentes que nos han estado acompañando en el transcurso de este programa de especialización, al abogado Jovan Mendoza, especialista en contrataciones del Estado, a la contadora pública colegiada Fanny Valladares, especialista en control gubernamental, al abogado y especialista Iván Amanqui Arela, especialista en contrataciones del Estado y gestión pública. También ya estamos abiertas nuestras inscripciones para nuestro programa de control gubernamental por 80 horas académicas. Entonces hemos estado desarrollando nuestro módulo 3, hemos concluido nuestro módulo de procedimiento de selección. Entonces hemos desarrollado una clase práctica, cómo se registra en el SEACE, siempre recordando en qué parte de nuestra Constitución se encuentra lo referido a las contrataciones públicas y que nos indica nuestra Carta Magna, que bienes y obras con utilización de fondos públicos o recursos públicos se ejecutan obligatoriamente por contrata y licitación, y la contratación de servicios por concurso público. Muy buenas noches, Ángel, Arturo, muchas gracias por tu participación. No nos olvidemos, muy importante, a nuestros participantes, registrar su asistencia a volver a remitir el link de asistencia del día de hoy para que puedan registrar su asistencia de 80% de participación. Muy buenas noches, Arturo. Bienvenido a nuestra sesión del día de hoy, siempre participando el contador público Arturo en las sesiones de contrataciones del Estado que estamos desarrollando. El día de hoy también tendremos la participación de nuestros ponentes, el especialista y abogado Jovan Mendoza, quien nos hablará sobre la ejecución contractual y recordando nuestro texto único ordenado de la ley 3225 sobre el ámbito de aplicación de la normativa. Quienes contratan, ya lo indicamos, las entidades. ¿Qué entidades?
los gobiernos locales, los gobiernos regionales, la RENIEG, el Jurado Nacional de Elecciones, los organismos autónomos, ¿quiénes más? Las entidades adscritas a los ministerios, el organismo supervisor, la Contraloría General de la República. Entonces, a ellos denominamos entidades. ¿Y qué contratan? Contratan bienes, servicios y obras. ¿Y con qué contratan? Bueno, lo contratan con fondos públicos. Y el objetivo de la Ley de Contrataciones del Estado, proveerse de bienes, servicios y obras para el cumplimiento de sus metas, cuya prestación es pagada con fondos públicos, muy importante. Y si soy proveedor, ¿qué voy a proveerle al Estado? Pues bienes, servicios, ejecución de obras y consultoría de obras. Entonces, muy importante a nuestros participantes, estamos recordando los temas que hemos desarrollado a lo largo de este programa de especialización en gestión de las contrataciones del Estado. Muy importantes estos conceptos. Hemos iniciado poco a poco desde los aspectos generales de la contratación para poder conceptualizar y que ustedes tengan el conocimiento debido para desarrollar los siguientes temas. Entonces hemos llegado ya a concluir la fase de procedimiento de selección en la cual se selecciona al proveedor. Posteriormente iniciaremos la fase de ejecución contractual. También hemos visto los métodos de contratación. Hemos indicado que existen procedimientos de selección y métodos especiales de contratación. Estos procedimientos de selección, según los montos de contratación y el objeto, son la licitación pública, el concurso público, la adjudicación simplificada, la subasta inversa electrónica, la selección de consultores individuales, comparación de precios y la contratación directa. Indicamos algunas particularidades de cada procedimiento de selección, como la subasta inversa electrónica, que para qué tipo de bienes y servicios se contrataba. A ver si nuestros participantes también nos pueden indicar qué tipo de bienes y servicios se contrata a través de este procedimiento de subasta inversa electrónica. Asimismo, la selección de consultores individuales y la comparación de precios tienen características especiales y diferenciadas. Entonces es muy importante que nuestros participantes recuerden que la subasta inversa electrónica es para bienes y servicios incluidos en el catálogo de bienes comunes. Como qué bienes: cemento, aceros, concreto premezclado, algún tipo de asfalto. Entonces tenemos que revisar, y generalmente medicamentos también en gran cantidad. Selección de consultores individuales. Voy a contratar un consultor de servicios en general que no se contrate con equipamiento, que no es un equipo de consultores, solamente sea uno solo. Entonces, en ese caso, realizamos este tipo de procedimiento de selección de consultores individuales. Y si voy a contratar algo rápido de obtener, algo que existe en el mercado, realizo una comparación de precios. Hemos revisado la normativa en la cual nos indican los montos de la contratación y los métodos especiales de contratación según el texto único ordenado de la 30225, los catálogos electrónicos de acuerdo marco. Entonces también hemos revisado los montos de cada contratación. ¿A partir de cuánto? De las 8 unidades impositivas tributarias. Entonces, la sumatoria de estas 8 unidades es 35.200. Superior a ello, ya realizamos nuestras contrataciones para nuestros procedimientos de selección. Muy buenas noches, Andino. Muchas gracias por tu participación. Entonces, estamos recordando los montos de la contratación. Y también les enviamos su participación en aula para que puedan diferenciar. Hemos revisado y sí, muchos han acertado correctamente y me parece que está correcta su
sus respuestas. Sin embargo, tenemos que saber diferenciar siempre los bienes comunes de los acuerdos marco. Algunas veces parecería de que se encuentran en ambos y tenemos que saber diferenciar este tipo de bienes y servicios. Sí, presente Sandino, acabamos de enviar el link de asistencia. Entonces continuamos con nuestra sesión el día de hoy. Si hay consultas, algo que ustedes quieran consultar, también pueden hacerlo, ¿no? A través de los diferentes medios que estamos desarrollando el día de hoy. Entonces, seguimos con nuestra sesión del día de hoy. También saludamos a nuestro contador público colegiado, Yolmer Medina Carrasco, especialista en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa del MEF, quien nos va a dictar este curso de preparación en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa. Entonces estuvimos hablando de estas particularidades de la subasta inversa electrónica, un procedimiento rápido que no tiene ciertas etapas que tienen los demás procedimientos, como las consultas y observaciones y la etapa de integración de bases. Entonces, este es un procedimiento mucho más rápido y es a través de los medios electrónicos, a través del sistema electrónico que se realiza. La entidad convoca el procedimiento, registra las bases y lo demás ya se realiza en forma electrónica hasta el periodo, terminado el periodo de puja, en la cual ya se selecciona al proveedor, se revisa si cumple con los documentos de admisión y se revisa la oferta económica. En este caso hemos indicado que la menor oferta económica es la que gana en el caso de subastas inversas electrónicas. Y puede quedar desierta, así es. Si es que solamente existiera un solo ofertante, el procedimiento quedaría desierto. Y si fuera la segunda vez que convocamos una subasta inversa electrónica, la tercera podrías convocarla por un procedimiento de adjudicación simplificada. Siempre realizando el informe de por qué, cuáles son las causales que ha quedado desierto estos procedimientos de selección. Entonces, la subasta inversa electrónica, también se utilizan las bases estandarizadas, se revisa el listado de bienes y servicios comunes, si tiene su ficha técnica, y esto lo administra a cargo de Perú Compras. Cuando es menor a 65 unidades impositivas, desde la convocatoria hasta la apertura y periodo de lances, debe existir un mínimo de 5 días hábiles. Si es superior, serían los 8 días hábiles. Entonces, muy importante conocer estas particularidades de este procedimiento de selección. ¿Y quién está a cargo de este procedimiento de selección? Bueno, lo está el órgano encargado de las contrataciones y también podría designarse un comité de selección. El consentimiento se produce a los 5 días de otorgada la buena pro, salvo que el valor corresponda a una licitación pública o concurso público. ¿Y cuál es el valor de una licitación pública o concurso público en el caso de bienes y servicios? Es superior a 400.000 soles. En ese caso, se produciría el consentimiento a los 8 días hábiles de realizada esta notificación de otorgamiento de la buena pro. Como ya lo indicamos, si una subasta inversa es declarada desierta por segunda vez, la siguiente convocatoria se realiza bajo el procedimiento de adjudicación simplificada. Y los catálogos electrónicos de acuerdo marco, también a cargo de Perú Compras, son bienes que se encuentran ya a cargo de ciertos proveedores que se ha hecho una previa selección a cargo de Perú Compras. Las compras se realizan en forma virtual a través de la plataforma de Perú Compras, en la cual se encuentran registrados ya los acuerdos marco. Entonces ya hemos revisado ciertas características del acuerdo, de los acuerdos electrónicos de acuerdo marco.
¿Y cuáles son algunos de estos acuerdos marcos y sus montos mínimos? Hemos visto que son equipos multimedia, el IMCE 2017-7, por ejemplo, materiales e insumos de limpieza. Entonces tenemos que verificar estos catálogos si se encuentran dentro de los catálogos electrónicos de acuerdo marco. Muy importante conocer estos catálogos para realizar nuestras contrataciones en bienes y servicios. Muy buenas noches, Liliana. Muchas gracias por tu participación. Muy buenas noches, Cassandra, también, quien nos sigue a través de las redes. Y bueno, seguimos viendo estos catálogos electrónicos, en la cual nos indica de que cumple también con estas características que indicamos al inicio de nuestro programa de especialización en cuanto a los impedimentos de contratar con el Estado. Uno de estos impedimentos es que tu registro nacional de proveedores tiene que encontrarse vigente. ¿Y en qué momentos indicamos que el registro nacional de proveedores tenía que encontrarse vigente? Dijimos en ciertos momentos claros, al momento de registrarnos. Uno es el registro, el segundo es en la presentación de ofertas, el tercero es en el otorgamiento de la buena pro y el cuarto en la suscripción del contrato. 4 momentos en los cuales debemos nosotros verificar que no nos encontremos inhabilitados, suspendidos o sancionados. Podría darse el caso. Entonces también cumplir los impedimentos y cuando estoy también impedido para contratar con el Estado. Bueno, en el caso de los titulares de las entidades dentro del territorio y hasta un año de haber dejado el cargo, ¿no? Entonces, muy importante, por favor, revisar los impedimentos del artículo 11 de la normativa de contrataciones del Estado. También hemos visto la culminación de los procedimientos de elección. ¿Y cómo culmina el procedimiento de selección? Bueno, cuando se perfecciona el contrato, al decir se perfecciona, se suscribe el contrato. El postor presentó su documentación y la entidad procedió a perfeccionar el contrato y se llegó a la suscripción. O también se cancela el procedimiento, se deja sin efecto el otorgamiento de la buena pro por causa imputable a la entidad, o no se suscriba el contrato por otras causales establecidas en la normativa. Entonces también hemos indicado que el proceso de cancelación está antes del otorgamiento de la buena pro. ¿Por qué razones? Caso fortuito o fuerza mayor, desaparezca la necesidad, o cuando persistiendo la necesidad, el presupuesto se ha obtenido que utilizar para otras, ¿no? Para otras necesidades. Entonces tenemos que entender también cuándo se puede cancelar el contrato. Entonces la entidad no incurre en responsabilidad por el solo hecho de actuar de conformidad con este artículo precedente respecto a los proveedores que hayan perfeccionado, o que hayan ganado el otorgamiento de la buena pro. ¿Y cómo se va a formalizar esta cancelación del procedimiento de selección? Bueno, se formaliza a través de un acuerdo o una resolución, según corresponda. Entonces se formaliza la cancelación y esta es debidamente motivada y es emitida por el funcionario que aprobó el expediente de contratación u otro nivel jerárquico superior. Entonces también tenemos que tener claro cuándo se puede cancelar el contrato y cuándo se va a dar la declaratoria de nulidad. Bueno, el Tribunal de Contrataciones en los casos en que hayan sido declara nulos cuando hayan sido expedidos por órgano incompetente, contravengan las normas legales, contengan un imposible jurídico, prescindan de las normas esenciales del procedimiento. Por ejemplo, cuando no fue aprobado el expediente por el funcionario designado, entonces tendrías que darle la nulidad para retrotraer a la etapa en la que se sucedió este vicio. Entonces, muy importante conocer la declaratoria de nulidad. Buenas noches. Bueno, parece. Ya. Bueno. Y el titular de la entidad también tiene las mismas facultades que el Tribunal de Contrataciones y puede también declarar la nulidad, ¿no? Por las mismas causales previstas anteriormente y es declarada con un documento de resolución.
La misma facultad la tiene el titular de la Central de Perú Compras. ¿Y cuál es la diferencia? Cuando no supere las 65 UITs en el caso del titular de la entidad. Entonces, aquí algunas causales. Cuando se haya perfeccionado en contravención del artículo 11, y el artículo 11 de que nos habla de los impedimentos para contratar con el Estado. También cuando se verifique la transgresión del principio de presunción de veracidad. Mucho cuidado con la falsificación de documentos, por favor, porque esas son las sanciones que el Registro Nacional de Proveedores son las que más sancionan, ¿no? Entonces, mucho cuidado con la adulteración o falsificación de documentación. También se puede declarar nulo cuando se haya suscrito el contrato, no obstante encontrarse un trámite o un recurso de apelación. Cuando se presenta un recurso de apelación, automáticamente el procedimiento queda paralizado, ¿no? No se puede avanzar, entonces no se puede ya suscribir el contrato. Entonces es muy importante, por favor, conocer la declaratoria de nulidad y revisar siempre nuestra normativa de contrataciones, que también se encuentra cambiando en cada momento. Muy importante, por favor, los participantes, para que puedan revisar la normativa de contrataciones del Estado. Entonces, la obligación de contratar, la entidad no puede negarse a contratar. Y ya lo indicamos, salvo por casos de recorte presupuestal, ¿no? O porque desaparece la necesidad debidamente acreditada. Entonces no puede basarse en otros motivos para negarse a perfeccionar el contrato. Entonces, también se imposibilitan de volver a contratar el mismo objeto contractual durante el ejercicio presupuestal. Y también en caso de que los postores ganadores de la buena prueba se nieguen a perfeccionar el contrato, son pasibles de sanción, ¿no? Salvo la imposibilidad física o jurídica sobre el otorgamiento de la buena pro que sea también debidamente acreditada. Entonces estamos concluyendo ya esta etapa de selección del procedimiento, nuestro módulo 3, procedimiento de selección. Muy importante, por favor, a nuestros participantes, revisar la normativa, revisar también las diapositivas que les estamos enviando y los links también de los videos de las sesiones que hemos tenido. Muy buenas noches, Julio. Muchas gracias por tu participación. Entonces, es muy importante estar revisando toda la información que les enviamos y también a nuestros compañeros que se van a presentar al examen de certificación del OCE como funcionarios que laboran en los órganos encargados de las contrataciones. Muy importante conocer los temas que estamos tratando, ya que son los mismos. Hemos tratado ampliamente y detenidamente los temas que hemos venido desarrollando. Entonces, muy buenas noches, Patricia. Vamos a reenviarles el link de asistencia para nuestros participantes. Recuerden que ya estamos concluyendo este programa de especialización en gestión de las contrataciones del Estado. Muy importante para nosotros su asistencia para que podamos también registrar sus notas y reenviar los certificados en el momento indicado. Entonces ya estamos llegando también a la conclusión de este programa de especialización en gestión de las contrataciones del Estado. Gracias al Centro de Estudios Especializados en Gestión Pública, que nos ha permitido participar como ponencias durante el desarrollo de este programa de especialización. Y también esperamos que hayan logrado entender y comprender el proceso de la contratación pública. Realmente para nosotros hubiera sido mucho mejor realizar mayores talleres, pero lamentablemente en los casos virtuales no se puede realizar muchas prácticas, y como ya vamos a retomar nuestras sesiones presenciales, entonces también les vamos a invitar a estos talleres que se desarrollan, que se van a desarrollar de manera presencial. Les vamos a invitar para que ustedes también puedan ampliar sus conocimientos en contratación pública, en gestión pública, en el sistema
electrónico de contrataciones del Estado en sus diferentes módulos, el módulo de procedimientos de selección, el módulo del plan anual de contrataciones, el nuevo módulo de ejecución contractual, también el caso del registro de una licitación de obras que ahora ya tiene que registrarse de forma electrónica, las bases electrónicas que deben realizarse en el caso de ejecución de obras. Muy importante conocer todos estos módulos del sistema electrónico de contrataciones del Estado. También conocer los sistemas administrativos, este sistema integrado de administración financiera conocido como SIA. Muy importante conocer las fases, desde la certificación, el compromiso anual, el compromiso mensual, el devengado y la fase de girado, que también este año ha tenido modificaciones en la fase del girado. Y, ¿por qué no?, en sus etapas previas de planificación y programación, los módulos que se utilizan también para programar este sistema integrado de administración financiera, SIAP, desde la creación de metas, cómo se van creando estas metas, cómo se tiene que darle el nombre exacto a través de los diferentes aplicativos que nos va dando el Ministerio de Economía y Finanzas y la Dirección General de Presupuesto. Entonces, muy importantes, señores, conocer sobre estos temas de gestión pública. Y en el caso del sistema integrado de gestión administrativa, siga también conocer desde que se realiza el requerimiento, y lo estuvo explicando a nuestro ponente, cómo se va realizando desde el centro de costo, y aquí llamamos centro de costo a las áreas usuarias, y cómo debe realizarse también el requerimiento de forma precisa, si no, no vamos a poder encontrar el tipo de bienes que requerimos para realizar nuestras contrataciones. Entonces es muy importante conocer estos temas para poder conocer más de la gestión pública y desarrollarnos como funcionarios, trabajadores, servidores, directivos o cual fuere la labor que realizamos dentro de la entidad. ¿Y con beneficio para quién? Con beneficio para la ciudadanía, el beneficio para el ciudadano, para mejorar la atención pública. Mejor atención a los ciudadanos es lo que indica la gestión pública del futuro, desarrollarnos en base a las necesidades de quién, de la ciudadanía, porque a ellos nos debemos como servidores públicos. Entonces, hemos concluido ya nuestro tercer módulo de procedimientos de selección. El día de hoy tenemos que iniciar nuestro siguiente módulo sobre ejecución contractual. Ya hemos elegido el proveedor, hemos pasado ya por diversas etapas, desde el requerimiento, y si se tiene un buen requerimiento, y ahí se va a lograr el éxito de la contratación pública. Entonces es muy importante desarrollar de forma adecuada este requerimiento, y es por eso que indicamos que si se encuentra dentro de las fichas de bienes y servicios comunes, debemos realizarlo de forma adecuada. Y si estos bienes se encuentran dentro de los acuerdos marco, también desarrollarlo de esta forma, revisar nuestros acuerdos marcos. ¿Y dónde vamos a revisar estos acuerdos marcos? Bueno, lo vamos a revisar a través de la página de Perú Compras en buscador de catálogos de acuerdos marco. Y también lo hemos realizado al inicio en el módulo 1, cómo se ingresa a este buscador de catálogos. Entonces, muy importante conocer estos catálogos electrónicos de acuerdo marco. Muy buenas noches, Arlet. Muchas gracias por tu participación. Muy buenas noches, Arturo. Y bueno, siguen ingresando también nuestros participantes a la sesión y vamos a proyectar para dar inicio a nuestro nuevo módulo. Vamos a proyectar el inicio, como siempre, de un tema o un caso en la contratación pública. Entonces, para nosotros es muy importante también su participación, y nos pueden estar haciendo llegar sus consultas para que podamos desarrollar juntos este programa de especialización en gestión de las contrataciones de
el Estado. Entonces, vamos a proceder a iniciar. Vamos a proceder a proyectar nuestro inicio de nuestro siguiente módulo. Gracias, como siempre, al Centro de Estudios Especializados en Gestión Pública, que nos permite realizar este programa de especialización en gestión de las contrataciones del Estado. Entonces, vamos a proyectar un video para dar inicio ya a la fase de ejecución contractual. Pedimos paciencia, por favor. La sesión anterior tuvimos ciertas dificultades con el internet, entonces el día de hoy ya hemos superado esos problemas del internet. Entonces para nosotros es muy importante conocer también el tema del internet. Es muy importante en estas sesiones, ya que muchas veces no es muy posible realizar las proyecciones adecuadas. Entonces vamos a proyectar para dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Me parece que ya lo tenemos listo. Bueno, sí, ya lo tenemos listo y esperamos que presten atención con nuestro video de hoy. Aló, buenas tardes. Sí, un momento, por favor. Señor director, le llama el señor Ramírez, de la empresa Maisac. Ese Ramírez, que lo que rápido es. Páseme la llamada. Ramírez, ¿qué tal? ¿Cómo están? Oiga, amigo, pero ¿cómo vuelan las noticias? Nosotros todavía no hemos publicado la convocatoria y usted ya nos está llamando. Señor director, llamaba para saludarlo y para que me tengan en cuenta por si convocan un nuevo concurso. Usted sabe que yo siempre he hecho buenos trabajos, más de lo que me piden y a menor costo. Así que de repente le convendría que le vuelva a hacer algún servicio. Eso ya depende de ti. Acá debe ser todo legal y transparente. Claro, yo me encargo de eso. Le paso la voz a un par de patas para que se presenten al concurso con sus presupuestos más altos, superando el monto requerido, y así yo gano por toda la cuantía y todos contentos. Su concurso público sale legal y transparente. Eso ya lo dejo en tus manos. Aquí evaluamos a las 3 empresas que entran a esta. Y si ganas tú otra vez, mejor para nosotros. Así queda algo por aquí. Entonces ya estaremos comunicando. Nada más estamos haciendo para ayudarnos. Y gracias por la llamada. Chao. Señora María, adelante. Tome asiento. Bueno, señor director, solo quería comentarle que hoy tendremos asamblea de la PAFA para elegir a los padres de familia que participarán en el comité de selección. Sí, porque ya debemos publicar la convocatoria del concurso, pero lo más antes posible, ¿no? Imagínense, todavía no hemos publicado nada y los proveedores ya nos están llamando. Ay, bueno, señor director, yo llamé a Luis Ramírez de Maisac para ponerlo sobre aviso. Como es conocido nuestro y ha hecho trabajos para el colegio, pensé que esta vez también podría... Claro. Acabo de hablar justamente con Ramírez. Es un gran amigo nuestro, muy conocido. A mí también me encantaría que trabajara con nosotros, pero eso se decide en un comité. Además, señora María, que usted como presidenta de la PAFA debe recordar que acá las cosas deben ser claras, transparentes como el agua. Así nos evitamos problemas a la hora de la entrega de la buena pro. No se preocupe, señor director, todo saldrá bien, como en el concurso anterior. Muy bien, señora María. Pues entonces, a trabajar. ¿La acompaño? Gracias por venir, ¿eh? Hasta luego, señor director. Hasta luego. Bueno, hemos visto nuestro video del día de hoy escogiendo al ganador, ¿no? Entonces, sin referencias a ninguna entidad que podamos conocer. Bueno, el día de hoy nos toca tratar nuestro ya cuarto módulo de ejecución contractual. Entonces también tenemos la participación de nuestro ponente del día de hoy
Queremos dar la muy cordial bienvenida a nuestro magíster y abogado Jovan Mendoza, que ya se encuentra en línea. Muy buenas noches, doctor Jovan. Mucho gusto en saludarlo. Buenas noches, buenas noches. Muchas gracias por la invitación a este módulo sobre ejecución contractual. Buenas noches con todos ustedes. Sí. Bueno, doctor Jovan, procederemos a poner nuestras diapositivas del día de hoy. Perfecto. Damos la bienvenida, ya lo indicamos, a nuestro ponente del día de hoy, el abogado Jovan Mendoza Gamboa, especialista en contrataciones del Estado, quien va a dar inicio a nuestro cuarto módulo ya de ejecución contractual. Y vamos a ver aspectos generales de este tema de la ejecución contractual, gracias a la especialidad del doctor Jovan Mendoza. Doctor Jovan, le dejo para el uso de las palabras. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, apreciado Roy. Gracias por la invitación nuevamente y buenas noches con todos los participantes. Bueno, hoy hablaremos pues, sobre esa importante etapa de la ejecución contractual que es la tercera fase de la contratación pública y nos vamos a ceñir básicamente en las condiciones, requisitos, responsabilidades, plazos, así como las modificaciones que se presentan, ¿no?, en esa etapa de ejecución contractual. Bueno, entonces para eso le voy a pedir a Roy, por favor, para que me ayude con las diapositivas. Perfecto, muchas gracias. Muy bien. Entonces, debemos tomar en cuenta que lo que vamos a ver ahora es respecto a los contratos públicos, ¿no? ¿Y por qué decimos contratos públicos? Porque ciertamente se enmarcan en base a la ley de contrataciones del Estado, ¿no? Es un contrato de la administración pública. Es distinto a un contrato privado en la que, por ejemplo, una persona al adquirir un automóvil, pues no contrata con el Estado, sino directamente con la concesionaria. O cuando quiere adquirir un departamento, pues será directamente con la inmobiliaria, ¿no? Entonces no participa directamente una entidad del Estado. Pero en una compra pública sí, participan por un lado los proveedores y por otro lado una entidad del Estado. Vamos a ver lo referido a la obligación de contratar y algunas excepciones, porque una vez que se consiente la buena pro, pues nace la obligación de contratar y en algunos casos se presentan algunos motivos, algunas razones por las cuales tanto la entidad o el postor adjudicado pues no pueden suscribir contrato, ¿no? De la misma forma hablaremos respecto al perfeccionamiento del contrato. ¿Cómo es que se perfecciona el contrato? ¿Cuáles son los plazos para que se pueda perfeccionar el contrato? Y por último veremos lo referido al contenido, requisitos y plazos para suscribir el contrato, ¿no? Muy bien. El contrato en la administración pública, pues, se ha establecido en la Ley de Contrataciones del Estado justamente para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial, ¿no? Es decir, refería a aquellos bienes, servicios u obras que se van a contratar. Y como bien mencionábamos, una de las partes es una entidad del Estado, ¿no? Entonces, aquí hablamos de un contrato original y un contrato vigente. ¿Cuál es la diferencia? El contrato original es el monto por el cual la entidad junto con el postor adjudicado suscribe el contrato a partir de la oferta, ¿no?, presentada por el postor en ese procedimiento de selección. Y por el otro lado, el contrato vigente es muy distinto porque cuando hablamos del contrato vigente se refiere a aquel que ha sido ya modificado en la etapa de ejecución contractual, por ejemplo, con la aprobación de adicionales, reducciones, reajustes de precio, ¿sí? Entonces, esa diferencia es importante aclarar, ¿no? Y ciertamente, ¿no?, el contrato vigente, adicional a ello, está afectado, pues, ¿no?, por las variaciones del contrato, de los adicionales, reducciones, suspensión de plazo, ampliaciones de plazo, ¿no?, de lo cual también hablaremos el día de hoy. Muy bien. Ahora, ¿cuándo nace la obligación de contratar? Pues una vez que se haya otorgado la buena pro, ¿qué pasa? Se consiente ese otorgamiento, ¿no? ¿Cuándo se consiente el otorgamiento de la buena pro? Cuando habiéndose presentado varios postores, pues ninguno de los que han sido descalificados presenta su recurso a apelación. Entonces, en una adjudicación simplificada, por ejemplo, luego de otorgar la buena pro, transcurren 5 días para verificar si el postor adjudicado o los postores que fueron descalificados presentan o no recurso a apelación. O en una licitación pública, un concurso público, son 8 días. Entonces, dentro de ese plazo, si no se presenta recurso a apelación, queda consentida la buena pro. ¿Y cuándo queda administrativamente firme?
cuando habiéndose presentado un recurso de apelación, el tribunal lo declara improcedente, lo declara infundado, o probablemente el recurso de apelación presentado ante la entidad o ante el Tribunal de Contrataciones del Estado se ingresó de forma incompleta, ¿no? Si bien es cierto, la entidad o el tribunal le pueden otorgar un plazo de 2 días al administrado para que lo pueda subsanar. En algunos casos sucede que no lo subsana, ¿no es cierto? Entonces, al no subsanarlo, pues se declara administrativamente firme, ¿no? Entonces, transcurre igual el plazo de los 8 días para que se presenten los documentos para la firma de contrato. A ver, respecto al consentimiento de la buena pro, ¿qué pasa por ejemplo, cuando se presentan más de 2 ofertas, ¿no? En una licitación pública, un concurso público, son 8 días hábiles que transcurren para que se pueda consentir la buena pro, ¿no? Una vez consentida, pues nace la obligación de contratar. En el caso de adjudicaciones simplificadas, selección de consultores individuales, comparación de precios, son 5 días hábiles que tienen que transcurrir después del otorgamiento de la buena pro para que ésta se declare consentida y nazca la obligación de contratar. Por el contrario, cuando se presenta una oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación del consentimiento. ¿Ok? Entonces estos son los plazos que se establecen para los diferentes tipos de procedimiento de selección. ¿Hasta esta parte alguna pregunta? ¿Está claro respecto a estos plazos? Doctor, a través de las redes nos indican una consulta. Esta diferenciación entre el contrato vigente y el contrato original, ¿es necesario conceptualizarlo para alguna etapa en las contrataciones? Perdón, no entendí muy bien su pregunta. Nos indicas que si la diferenciación de contrato vigente y contrato original tiene algo que ver, bueno, no sé, y aquí más adelante en las contrataciones, bueno, se referirá si existe alguna ampliación o adicional. Bueno, es que en realidad cuando hablamos, claro, cuando hablamos del contrato original o contrato vigente, ya estamos refiriéndonos a la etapa de ejecución contractual, o sea, ya se tenía que suscribir el contrato. Y cuando hablamos justamente del contrato original es el monto por el cual se suscribe el contrato, el monto por el cual se oferta, ¿no? En base al valor estimado, valor referencial, y por ese monto se le otorga la buena prueba al postor y se suscribe el contrato por ese monto, mediante el cual ofertó en su etapa de procedimiento de selección. El monto del contrato vigente es muy distinto porque este ya responde a aquellas variaciones que ha habido en la etapa de ejecución contractual, a través de los reajustes de precios, a través de las prestaciones adicionales, las reducciones, ampliaciones de plazo, ¿no? Que generan las modificaciones al contrato y por ende modifican también el monto por el cual se suscribió un contrato. Muy bien. La siguiente diapositiva, por favor. Bien. Entonces, respecto a la declaración de la buena pro, que quede administrativamente firme, ¿no? Una vez que se ha consentido el otorgamiento de la buena pro, pues el postor en una licitación pública o un concurso público tiene 8 días para presentar su recurso de apelación. Si presenta su recurso de apelación, pues tendrá que presentarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado, ¿no? El plazo más o menos que se toma el Tribunal de Contrataciones del Estado en promedio, porque puede ser más, son 30 días hábiles, ¿no? Y, por ejemplo, si el Tribunal de Contrataciones del Estado declara improcedente o infundado un recurso de apelación, pues implica que se va a tener que confirmar la buena pro y el postor adjudicado pues tendrá que estar obligado a firmar el contrato, ¿no? Dentro del plazo de los 8 días hábiles para presentar los requisitos y 2 días para suscribir el contrato, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, aquí pues nace la obligación igual de contratar. Aún así, el Tribunal de Contrataciones del Estado declare fundado el recurso, igual a quien se le otorgue la buena pro, tendrá la obligación de firmar el contrato. En el caso de las adjudicaciones simplificadas, consultores individuales o comparación de precios, son 5 días hábiles que tienen los postores para presentar sus recursos de apelación, ¿no? Y este caso, pues, depende si es ante el Tribunal de Contrataciones o ante la entidad. ¿De qué depende? Del monto del valor estimado o el valor referencial. Si el valor... Alguien está utilizando su micro. ¿Sí? ¿Alguna pregunta?
Bien, lo que les comentaba es que si se va a impugnar ante el Tribunal de Contrataciones del Estado es porque el valor estimado o el valor referencial es mayor a 50 UITs. Pero si es por un monto menor o igual a 50 UITs, competente para presentar ese recurso de apelación será la entidad contratante. ¿Sí? Entonces, una vez que la entidad resuelva, y normalmente lo hace un plazo de 10 días hábiles, pues tendrá que suscribirse el contrato. Muy bien. Ahora, respecto a las excepciones, ¿no? ¿En qué casos, digamos, la entidad no podría suscribir contratos o en qué casos el postor adjudicado no podría suscribir contratos? En el caso de la entidad, puede ser por recorte presupuestal del objeto materia del procedimiento. En el caso de una norma expresa, como en algún momento sucedió, ¿no? Hace algunos años, hace un poco más de 3 años, cuando el Congreso emitió una norma que impedía a las entidades firmar contratos por servicios de publicidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó con esta ley? Que en el momento que estuvo vigente, pues las entidades no podían firmar contratos porque había una norma expresa. Pero lo que sucedió es que el Poder Ejecutivo presentó una demanda de inconstitucionalidad contra esa ley y el Tribunal Constitucional pues lo declaró inconstitucional porque vulneraba el derecho al trabajo, derecho a la libre contratación y bueno, se declaró inconstitucional. Pues ahora ya las contrataciones directas de servicio de publicidad pues pueden ser contratadas por las entidades del Estado, ¿no? Otra causal por la cual la entidad no podía firmar contrato es cuando desaparece la necesidad debidamente acreditada, ¿no? Bueno, ¿cuándo se podía presentar este caso? Cuando de pronto se otorgó una buena pro, pero reciben la donación de determinada cantidad de productos que eran los que justamente se había convocado, ¿no? Por ejemplo, comprar camionetas, contratar computadoras, ¿no? Entonces, estos bienes, pues, han sido donados por al ser donados por una entidad, un gobierno distinto o una ONG quizás, pues entonces ahí generaría que desaparezca la necesidad, ¿no? Otra causal que, digamos, pretenda incluir la entidad, pues tendría que ser desestimada, ¿no es cierto? Y pues incluiría una responsabilidad administrativa. Ahora, ¿cuál es la causal además de que no se firme el contrato? De que no se va a poder volver a convocar ese mismo objeto dentro del año fiscal, a excepción de que la causal sea recorte presupuestal. Por parte del postor, también puede haber algunas causales por las cuales no se suscribiría contrato, y es pues ante la imposibilidad física o jurídica, ¿no? Declarada por el tribunal. Porque finalmente recuerden que cuando el postor no suscribe contrato, pues la entidad está en la obligación, bajo responsabilidad, de comunicar al Tribunal de Contrataciones del Estado para que se le aplique una sanción o no. Ok, disculpen, una pequeña interrupción. Bien, entonces, ¿cómo se podría presentar esta imposibilidad física? Por ejemplo, cuando el postor adjudicado pues ha sido, digamos, ha sufrido algún accidente, ¿no es cierto? Que le imposibilite suscribir el contrato y mucho menos puede realizar el servicio, ¿no? Ahora, si fuese una imposibilidad jurídica, se puede dar el caso de que el Tribunal de Contrataciones del Estado sancione a este postor, ¿no? Entonces, ante eso, el postor sancionado no puede, el postor inhabilitado por el tribunal no puede suscribir contrato, ¿no es cierto? Esto está claramente establecido en el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado. Entonces, si de pronto recibe una notificación por parte del tribunal mediante una resolución que establece la inhabilitación temporal o definitiva, pues este postor no va a poder firmar contrato. O si es enjuiciado por el Poder Judicial y recibe una condena, pena privativa de libertad, o reside, entonces igual estaría impedido de firmar contrato, ¿no? Pero bueno, finalmente eso lo tiene que determinar el Tribunal de Contrataciones del Estado, si se le aplica o no una sanción a este postor. La negación injustificada, todavía no lo cambien, por favor. La negación injustificada implica ¿qué cosa? Que pierda automáticamente la buena pro aquel postor que sin ninguna justificación no firma contrato. Hay casos en los cuales un postor no tiene ninguna justificación, no suscribe contrato, entonces, ¿qué es lo que implica? Que pierda automáticamente la buena pro, y eso genera que
la entidad tenga que comunicar al Tribunal de Contrataciones del Estado para que a este postor lo sancione, ¿no? Le apliquen una multa. Y esa multa, ¿cómo se calcula? Entre el 5 y el 15% del monto del contrato o el monto de la oferta, según corresponde. Entonces, ahí corresponde que se le aplique una sanción a este postor por no suscribir contrato de manera injustificada, ¿no? Ahora sí, la siguiente, por favor. Respecto a los plazos y procedimientos para el perfeccionamiento del contrato, una vez que se declara consentida o administrativamente el otorgamiento de la buena pro, entonces son 8 días hábiles con el que cuenta el postor adjudicado para presentar sus requisitos para la firma de contrato. ¿Qué requisitos? Como vamos a ir viendo más adelante, garantía de fiel cumplimiento, garantía por prestaciones accesorias, CCI, contrato de consorcio si corresponde, entre otros, ¿no? 2 días después de haberse cumplido esos 8 días, la entidad verifica si es que el postor ha cumplido con todos los requisitos. Si no cumplió con todos, le da 4 días para que pueda subsanar. Ahora, dentro de estos 2 días también servirá para que se notifique la orden de compra o de servicio, ¿no es cierto? O se firme contrato, porque quizás presentó los requisitos completos. Entonces, ya no sería necesario darle un plazo adicional de 4 días hábiles, ¿no? Entonces, de cumplirse con todos los requisitos, se suscribe el contrato. Siguiente, por favor. Bien, entonces, ¿qué pasa cuando no presentan los documentos completos, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, ya dijimos que dentro de los 8 días hábiles, el postor debe presentar los documentos para la firma de contrato. Los 2 días siguientes tiene que verificarse si cumplió con todos los requisitos. Si se advierte, por ejemplo, que el postor no adjuntó su garantía de fiel cumplimiento, entonces la entidad está en la obligación, no en la facultad, está en la obligación, y así cualquier requisito que le falte, de permitirle subsanar en 4 días hábiles. Luego de subsanado, ¿no? Presenta ante la entidad, comunica que ha obtenido tal documento, quizás la carta fianza, entonces la entidad suscribe el contrato entre los 2 días siguientes a la subsanación de ese documento para que finalmente se suscriba el contrato. ¿Qué pasa si es que el postor no cumple con la subsanación, no logra adjuntar el documento que ha sido observado? Entonces pierde automáticamente la buena pro. Y además ya dijimos que podría ser sancionado ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. Por otro lado, ¿qué pasa si es que es la entidad quien no firma contrato? Digamos que presentó todos los requisitos el postor adjudicado y están dentro de los 2 días para firmar el contrato y la entidad no firma contrato. ¿Qué puede hacer el postor? Comunicar a la entidad y otorgar un plazo de 5 días para que suscriba el contrato. Si pese a eso la entidad no suscribe el contrato, pues se deja sin efecto el otorgamiento de la buena pro, el postor ya no estaría obligado a firmar contrato, no incurriría en ninguna responsabilidad, pero sí la entidad, porque ya no podía volver a convocar ese mismo objeto contractual dentro del año fiscal, ¿no? Siguiente, por favor. Muy bien. Ahora, como mencionado, ¿no? Por culpa de la entidad. Si la entidad no cumple con ello, ya dijimos, son 5 días hábiles que tienen para firmar contrato. Y si no lo hace, pues ya no va a poder volver a convocar dentro del año fiscal el mismo objeto contractual. Y ojo, que aquí lo que mencionabas es que el postor tiene la facultad, o sea, no está obligado a dejar sin efecto, o sea, tiene la facultad, la voluntad de dejar sin efecto el otorgamiento de la buena pro. Muy bien. Siguiente, por favor. Ahora, cuando es por parte del postor. ¿Qué decíamos? Que si el postor no cumple con perfeccionar el contrato, pierde automáticamente la buena pro. Entonces, ¿qué es lo que va a generar cuando el postor no firma contrato? Pues que la entidad va a tener que declarar desierto el procedimiento. Entonces, imagínense, genera un prejuicio, digamos, una pérdida de tiempo, ¿no es cierto? Se va a dilatar más los procesos, porque finalmente no se logró otorgar la buena pro, no se logró firmar el contrato. Entonces, ante esa posibilidad, pues ciertamente la entidad lo que hace es comunicar al segundo postor en orden de prelación, dentro de los 3 días hábiles siguientes a que se declaró desierto el proceso o a que al momento en que no se firma el contrato. ¿Para qué? Para que se invite a este postor a firmar el contrato.
En el caso de obras, bueno, son 4 los calificados a los cuales se puede invitar para la firma de contrato, ¿no? Pero en bienes y servicios solamente se invita hasta el segundo lugar, nada más. Y bueno, ¿qué pasa si es que el segundo lugar tampoco firma el contrato? Bueno, ahí sí se declara desierto el procedimiento y correspondería convocar un nuevo procedimiento de selección. Si es una licitación pública que se declara desierta, pues habría que convocar una adjudicación simplificada, ¿no? Si es un concurso público, habría que convocar una adjudicación simplificada también. ¿Qué pasa en una subasta inversa electrónica? Bueno, la regla es que si por segunda vez se declara desierta esta subasta, la entidad podría determinar convocar una adjudicación simplificada o una subasta inversa electrónica. Y así, ¿no? Existe una regla para determinar qué tipo de procedimiento de selección es el que se va a tener que convocar. Bueno, aquí tenemos una pregunta de Santi, ¿no? Nos dice, buenas noches, una pregunta, ¿qué sanción se le impone al postor por no firmar contrato? Bueno, esa infracción de no suscribir contrato implica que se le aplique una multa, como habíamos comentado, ¿no? La no suscripción del contrato es una multa que le aplica el Tribunal de Contrataciones del Estado para suspender su registro, para suspender la posibilidad de poder participar en cualquier procedimiento de selección. ¿Cómo se calcula la multa? Dijimos entre el 5 y el 15% del monto de la oferta o el monto del contrato, según corresponda. Muy bien. Siguiente, por favor. Doctor, también nos hacen llegar una consulta. Indica si en caso la entidad se ha negado a suscribir el contrato, el postor deja sin efecto, como usted le indicó, y la entidad va a tener alguna sanción. Bueno, respecto a la entidad, la sanción que podía recibir como entidad, bueno, tendría que primero deslindarse de responsabilidades, ¿no? Bueno, por parte del OCE obviamente no, porque el OCE no sanciona a los funcionarios, servidores públicos, quien lo hace es la Contraloría, ahora que se le ha otorgado nuevamente las facultades de poder iniciar procedimientos administrativos sancionadores por responsabilidad funcional, ¿no? Entonces correspondería a la Contraloría o a la propia entidad iniciar un procedimiento administrativo sancionador, a partir del titular de la entidad me refiero, ¿no? Iniciar un procedimiento administrativo sancionador por responsabilidad administrativa disciplinaria, probablemente, contra aquellos funcionarios que omitieron, ¿no?, firmar el contrato pese a que se había cumplido con todos los plazos, requisitos, y bueno, eso podía generar un perjuicio para la entidad. Por tanto, sería una responsabilidad administrativa, y si, bueno, se determina que también habría una responsabilidad penal, bueno, ya le correspondería al Ministerio Público verificar si es que está tipificado ese accionar, esa omisión del funcionario o servidor público de haber incurrido en algún delito contra la administración pública, ¿no? Entonces, podría ser una responsabilidad no solamente administrativa, sino también penal, y quizás hasta una responsabilidad civil, recuerda, ¿no? Porque una responsabilidad civil lo que genera es un perjuicio económico a la entidad, ¿no? Entonces, si la entidad tenía la necesidad de comprar, digamos, ambulancias, hacer el mantenimiento preventivo de sus vehículos, ejecutar una obra, ¿no es cierto? O sea, lo que fuese, pues es porque había una necesidad, había una finalidad pública que alcanzar, ¿no es cierto? Pero si no se logra firmar contrato por una omisión injustificada en la entidad, entonces podría ser sancionada, ¿no? Muy bien. Siguiente, por favor. Bueno, antes de pasar, acá hay una pregunta de Delgado, dice, y en el caso de que desaparece la necesidad o por recorte presupuestal, ¿no existe sanción alguna a dicha entidad por el OCE u otro? Y al final solo el postor es el que recibe sanciones. Bueno, es que aquí depende, como dijimos, ¿no? Cuando desaparece la necesidad, cuando hay un recorte presupuestal, podríamos entender que son causales no atribuibles a la entidad, sobre todo recorte presupuestal, ¿no es cierto? Cuando desaparece la necesidad, bueno, ahí también, ¿qué se podría considerar? Que se recibió una donación por parte de otro sector para que se pueda cumplir cierta necesidad de la entidad. Pero ojo, aquí también pues corresponde, si es el caso, que el postor o los postores presenten su recurso de apelación porque considerarían que se estaría vulnerando alguna norma, ¿no? Quizás no hubo ninguna justificación para que se reciba determinada cantidad de bienes en donación, quizás no son los mismos que se habían convocado en ese procedimiento. Entonces, dependiendo, o sea, no es que solamente el postor es quien es sancionado, ¿no? Ojo, o sea, aquí quien no firma contrato es porque tiene que justificar
Y para eso la norma estableció causales por las cuales la entidad no firmaría contrato porque desaparece la necesidad, porque hay un recorte presupuestal, o por parte del postor adjudicado, si injustificadamente no firma contrato, obviamente tendrá que ser sancionado. Pero si justifica por alguna imposibilidad física o jurídica, pues obviamente eso tendrá que ser declarado por el tribunal para que no reciba alguna sanción administrativa. Ahora, hay una opinión por parte de la Dirección Técnica Normativa, que es la 227, y nos menciona que cuando el postor decida no ejercer su facultad de dejar sin efecto el otorgamiento de la buena pro, pese a encontrarse habilitado para ello, sino que mantiene su voluntad de perfeccionar el contrato en los mismos términos bajo los cuales se fue adjudicado y persiste la necesidad de efectuar la contratación por parte de la entidad, corresponde a esta última, como parte de una decisión de gestión de su exclusiva responsabilidad, evaluar la situación concreta y en aplicación al principio de eficacia y eficiencia, decidir lo más conveniente para el Estado y el interés público involucrado, siendo recomendable que para adoptar cualquier decisión sobre el particular, coordine, cuando menos, con su área legal, su área de presupuesto, sin perjuicio de las responsabilidades que puedan recaer sobre el titular de la entidad u otros funcionarios y los servidores por haber transgredido los plazos previstos en el artículo 119. A ver, respecto a esta opinión, si bien es cierto es una opinión que está vigente, recuerden que aquí lo que pretende esclarecer el OCE es que los plazos están claramente establecidos. 8 días para presentar documentos, 2 días para firmar contratos. Si no firmas, como entidad te dan 5 días. Si dentro de los 5 días no firma el contrato, el postor deja sin efecto el otorgamiento de la buena pro. Y ciertamente, como la entidad se vería perjudicada porque no podía volver a convocar dentro del ejercicio presupuestal determinado bien, ¿no? Entonces, aquí ya incurre en responsabilidad si aún así la entidad pretende firmar contrato fuera de esos plazos. Porque, ojo, aquí quien no tiene responsabilidad es el postor, porque el postor ha cumplido con todos los requisitos, pero deja sin efecto el otorgamiento de la buena pro. Ahora, si la entidad le dice, bueno, sí, pasaron los 5 días, pero tenemos la intención de firmar o la necesidad de firmar contrato, tendrían, como dice que acá la opinión, consultar a su área legal, área de presupuesto, a ver cuál sería el sustento técnico, el sustento legal para poder suscribir el contrato, la necesidad de suscribir el contrato. Entonces, se podría igual incurrir una responsabilidad administrativa. Por eso, aquí lo que hace el OCE es aclarar, ojo, la entidad, pues, digamos, acudir a estas áreas y al principio de eficacia y eficiencia, ¿no? Porque ¿qué nos dice el principio de eficacia y eficiencia? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien recuerda qué dice el principio de eficacia y eficiencia? ¿Nadie? Bueno, que específicamente ya ahora tiene otro nombre, ¿no? En realidad está referido al principio de integridad, ¿no? También menciona de que las actuaciones de los que están involucrados en las contrataciones públicas debe estar guiada por la honestidad y la veracidad y que cualquier actuación en contra de la norma debe ser comunicada a la entidad correspondiente, ¿no? En el tema de eficacia y eficiencia también, pues ciertamente ahí podemos referirnos a que lo que se pretende es alcanzar la finalidad pública, ¿no? Por encima de las formalidades no esenciales, también nos menciona la norma. Pero ojo, esa es una recomendación, no es una regla que se debería aplicar en todos los casos, porque imagínense, o sea, las entidades estarían cumpliendo los plazos ya establecidos en el reglamento, y lo que se debe pretender es, más bien, respetar estos plazos que ya lo establece la ley y el reglamento, ¿no? Ahora, siguiente, por favor. Doctor, nos indica Sandy, ¿y qué sucede si un proveedor no firma un contrato porque subió los precios súbitamente o por falta de algún producto? Esto en caso de alimentos, aceite, por ejemplo, indica nuestra participante. Ok. Muchas gracias, Andy, por tu pregunta. Bien, la Ley de Contrataciones del Estado ha establecido en el artículo 34 que en algunos casos el contrato se puede modificar. Por ejemplo, por prestaciones adicionales, por reducciones al contrato, y también se pueden aplicar otras modificaciones. Y cuando la ley dice otras modificaciones, se refiere, por ejemplo, al reajuste de precios. Y hay una precisión justamente pues, en el artículo 34, porque ahí se menciona uno de los numerales, si no me equivoco es el numeral 10,
menciona de que luego del otorgamiento, el consentimiento de la buena pro, luego de presentadas las ofertas, se podría considerar que si hay alguna variación de precio en el mercado, se podría reajustar el precio, ¿sí? Entonces, este reajuste de precios como primera norma es que debe estar establecido en las bases integradas, porque recuerden, también el OCE se ha pronunciado al respecto y ha indicado de que cuando en un procedimiento de selección las bases no establezcan reajuste de precios, pues entonces no va a poder ser reconocida por la entidad. Pero si en la entidad se ha establecido que dentro de las bases integradas sí se va a reconocer el reajuste de precios, entonces, inclusive desde esa etapa se podía reconocer, como bien menciona la señorita Sandy, se podía reconocer esa variación del precio del mercado. Entonces ahí habría una justificación por la cual tendría que comunicar. Ahí sí, pues el postor adjudicado y decir, bueno, acá hay una variación de precio, mi oferta es por tal monto, pero la variación de precio considera pues que aquí debería incrementarse el presupuesto. Entonces, eso debería ser admitido por la entidad porque así lo estableció la norma, así lo establecen las opiniones, de que habiéndose contemplado entre las bases integradas, sí se debería reconocer ese reajuste de precios. Claro, en subasta inversa electrónica sí existe reajuste de precios. Por ejemplo, en combustible, ¿no? El combustible es un bien que es afectado por el precio internacional, como ahora está pasando, ¿no? Sube cada día, creo, el petróleo, ¿no? El combustible. Entonces, ante esa variación del precio internacional, pues se debe considerar el reajuste de precios. En la etapa de ejecución contractual, inclusive, ¿no? Sustentar los motivos por los cuales se debía considerar este incremento, ¿no? Pero siempre y cuando esté establecido en las bases. Muy bien. Bueno, seguimos. Respecto al perfeccionamiento del contrato, se produce pues la suscripción del contrato, se suscribe el contrato, puede ser con la orden de compra de servicios, pero en los casos en los que el valor estimado, por ejemplo, es mayor o igual a 200.000 soles, pues hay la obligación de suscribir un contrato, ¿no? Y ustedes saben que estos contratos, esta proforma de contrato, pues se adjunta a las bases, ¿no? Y en caso de ítems también, porque recuerden que los procedimientos de selección se pueden convocar por ítems. Entonces, cuando la sumatoria en los ítems superen 200.000 soles para un determinado postor, que se le otorga, por ejemplo, el ítem 1 y 2, que la sumatoria supere 200.000 soles, entonces tendrá la obligación de suscribir un contrato con la entidad. Y en el caso de comparación de precios, se perfecciona solamente con la recepción de la orden de compra y de servicios, ¿no? Y lo propio se perfecciona con la aceptación de orden de compra de servicios en el catálogo electrónico de acuerdo a marco. Muy bien, siguiente, por favor. Respecto al contenido del contrato, bueno, el contrato está conformado por varios documentos, ¿no? En principio, el documento que lo contiene, es decir, la proforma del contrato que forma parte de las bases estándar de los. El documento de los procedimientos que establezcan reglas definitivas. ¿A qué nos referimos? A las bases integradas, ¿no? ¿Cuál es el otro contenido del contrato? La oferta ganadora. Y por último, otros documentos que establezcan obligaciones para las partes. ¿Cuál podría ser? Por ejemplo, el contrato de consorcio, ¿no? No la promesa formal de consorcio, recuerden, porque la promesa formal de consorcio se presenta en la etapa de procedimiento de selección, ¿no? Esta que forma parte de los anexos en las bases, ¿sí? Que se tiene que suscribir, se tiene que legalizar las firmas y presentarla en la oferta, o para la admisión de la oferta, pero para la firma del contrato, pues ya tendrá que ser un contrato de consorcio, obviamente, legalizado por el notario. Siguiente, por favor. Ahora, dentro del contenido del contrato, dentro de esta proforma del contrato, está pues integrada por varias cláusulas. Las principales son estas 4, ¿no? Las garantías contractuales, ¿no? ¿Y por qué decimos garantías contractuales? Porque son aquellas que se presentan para la firma de contrato. Hay garantías que no son contractuales, por ejemplo, al momento de presentar un recurso de apelación, como ya se les ha comentado en las sesiones anteriores, ¿no? A la garantía, el recurso de apelación se requiere una garantía por el 3% del valor estimado o el valor referencial. Pero aquí no, aquí hablamos de garantías contractuales que se refieren, por ejemplo, a la garantía de cumplimiento, ¿no? Para la firma del contrato.
La cláusula anticorrupción también es importante que se considere porque a través de esta es que se recuerda, se le advierte al postor adjudicado que no debe incurrir en ninguna causal, ningún acto de corrupción, porque de lo contrario, pues, se declararía nulo ese contrato. El de solución de controversias también es importante porque ahí se considera los mecanismos de solución de controversias, conciliación, arbitraje, junta de resolución de disputas, ¿no? El convenio arbitral, por ejemplo, ante qué institución arbitral acudir, si va a ser un arbitraje único, un arbitraje colegiado, un arbitraje ad hoc, un arbitraje institucional, esas reglas tienen que estar claramente establecidas en la cláusula de solución de controversias. Y por último, pues está la cláusula referida a la resolución por incumplimiento, ¿no es cierto? Las razones por las cuales se podría resolver el contrato, porque hay procedimientos para resolver un contrato, ¿no? Previa notificación de carta notarial, bajo apercibimiento de resolver el contrato, ¿no? Las causales están establecidas en el reglamento tanto para la entidad como para el contratista. Por ejemplo, en el caso de la entidad, las causales para las cuales podría resolver un contrato es cuando el postor o el contratista cumple el 10% en penalidades, entonces se podría resolver el contrato. Se podría, ojo, porque la ley no dice que se debe resolver. Y por parte del contratista, también puede soltar la resolución del contrato. ¿Cuándo? Cuando se incumple con el pago. Se le otorga la conformidad, pero no se le paga. Entonces, está incumpliendo con las obligaciones esenciales, pues, esa entidad, ¿no? Bueno, acá hay una pregunta. Sandy nos dice, pero una subasta inversa, no existe reajuste de precios. Bueno, eso ya lo respondimos. ¿Y cómo se debe solicitar a la entidad reajuste de precios? Muchas gracias, me quedó claro. Muy bien, Sandy, si en la etapa de ejecución contractual hay una variación de precio, tú estás entregando alimentos, combustible, cemento, cualquiera de los bienes que están dentro de los bienes y servicios comunes, ¿no? O sea, una subasta inversa electrónica, tienes que comunicar a través de un documento, ¿no? A la entidad, pero tienes que sustentar cuál es el monto por el cual se debería incrementar el presupuesto, ¿sí? Por ejemplo, en combustible, pues deberían tener algún documento, quizás se emitió por Petroperú, se me ocurre, ¿no? Algún sustento que establezca claramente cuál sería la variación de precio. El monto por el cual he firmado y la variación de precio. O sea, tiene que haber un sustento, un fundamento que la entidad pues le dé, digamos, esa posibilidad de poder aprobar, admitir ese reajuste de precios, ¿no? Entonces tiene que ser debidamente sustentado por el contratista, ¿no? Y analizado por la entidad para que ésta pueda ser admitida. ¿Y qué pasa si no lo admite? Porque no todas las entidades admiten los reajustes de precios. Bueno, tendría que acudir pues a una conciliación o un arbitraje probablemente, ¿no? Muy bien, siguiente por favor. Los requisitos para el perfeccionamiento del contrato consideran además condiciones en las cuales debe encontrarse el postor adjudicado, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son las condiciones? Que tenga su RNP vigente. Ya sabemos que la vigencia es indeterminada, pero es importante considerarlo, ¿no es cierto? Que no esté impedido para contratar. Ya saben ustedes que los impedimentos, de los cuales ya se habló al inicio, ¿no? De esta capacitación, se ha comentado que los impedimentos están establecidos en el artículo 11 de la ley. Entonces, si se incurre en cualquiera de estos impedimentos, pues no se podía firmar el contrato. No puede estar inhabilitado el postor tampoco, y cuando esté inhabilitado nos referimos a que el Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona, inhabilita al postor, proveedor, contratista, subcontratista, ¿no? Entonces, si está inhabilitado, obviamente no podría firmar contrato. Si no cuenta con la capacidad máxima de contratación suficiente en obras. Lo que pasa es que cuando un ejecutor de obras se inscribe ante el Registro Nacional de Proveedores, se le otorga una capacidad máxima de contratación. Por ser primera inscripción, 500.000 soles, ¿no? Y claro, más adelante solicitará aumento de capacidad para contratar por montos mayores. Pero finalmente, el monto o la capacidad libre de contratación es la que determina hasta qué monto un contratista, un ejecutor de obras, puede ejecutar una obra. Si no cuenta con la capacidad, pues obviamente no debería firmar contrato. Si no, estaría incurriendo en una infracción a la ley de contrataciones del Estado. En el tema de la especialidad y la categoría en consultoría de obras, lo propio, ¿no? A un consultor de obras se le otorga especialidad y categorías. Por ejemplo, ¿qué especialidades existen? Especialidad en obras viales, en edificaciones, energéticas,
saneamiento e irrigaciones. Estas 5 especialidades se le otorga, por ejemplo, a una empresa, ¿no? Pero cuando es persona natural es distinto, porque en el caso de un arquitecto, por ejemplo, no le podemos dar las 5 especialidades, sino le daríamos solamente en edificaciones, ¿no? Ahora, no le podemos dar también las 4 categorías. Va a depender ¿de qué? De la experiencia que presente pues este consultor de obras. Por ser primera inscripción, obviamente se le otorgará la categoría A, pero más adelante, cuando quiera solicitar ampliación de especialidad o categorías, podrá solicitar la categoría A, B, C o D, ¿no? Para contratar por montos mayores a 8 UITs, ¿no? Pero eso tiene que verificar pues la entidad para poder firmar el contrato con el postor. Disculpen, estoy un poquito gripado, me van a disculpar. Bien. Ahora, respecto a los documentos que debe presentar el postor adjudicado, pues es el documento que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, los documentos que acrediten el requisito de calificación referidos a la capacidad técnica y profesional en el caso de obras y consultoría de obras. Este es solamente en el caso de obras. Entonces, ¿qué documentos adicionales se tienen que presentar? Garantía salvo caso de excepción, ¿no? ¿Por qué salvo caso de excepción? Porque dijimos que una garantía que, por ejemplo, se presenta para firma de contrato es la de fiel cumplimiento, ¿no? Y si el monto del contrato es menor a 200.000 soles, pues estaría exonerado de presentar su garantía. El contrato de consorcio también con la firma legalizada, el CCI, ¿no es cierto? También se debe presentar para la suscripción del contrato. Entonces, estas son las condiciones y requisitos que debe presentar el postor adjudicado para suscribir debidamente el contrato. Muy bien. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? De la garantía, por ejemplo, que emite una entidad financiera. Recuerden que las garantías válidas son cartas, fianzas o pólizas de caución. Si es una carta fianza, pues aquí lo emite un banco, una entidad financiera. Si es una póliza de caución, lo emitirá una aseguradora, ¿no? Entonces aquí pues tiene que establecerse o tiene que indicarse cuál es el procedimiento de selección, cuál es el nombre del consorcio, los integrantes del consorcio, el monto por el cual se va a presentar esta garantía de fiel cumplimiento ante la entidad, ¿no? Entonces tiene que cumplir pues con ciertas formalidades. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las características de las garantías contractuales, como la garantía de fiel cumplimiento, por ejemplo? Que lo que busca la ley de contrataciones, el reglamento, es que el hecho de presentar la garantía ¿no? para el firme de contrato, es que con eso se pueda proteger, resarcir o asegurar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista. ¿Por qué decimos que es proteger? Porque si eventualmente el contratista incurre en algunas causales de resolución del contrato o no renueva su garantía, esta puede ser ejecutada, ¿no es cierto? Entonces, ese es un mecanismo de protección. Desincentivar y limitar el incumplimiento de la obligación del contratista, porque claro, hay casos en los cuales se resuelve un contrato y si el contratista no inicia conciliación o arbitraje, se ejecuta esa carta fianza. Compensar a la entidad por la consecuencia del incumplimiento a través de una cobertura dineraria, porque sí, si se logra resolver el contrato y se declara consentida, pues tendrá que ser ejecutada por la entidad, ¿no? Y el banco, la entidad financiera, pues tiene la obligación de otorgarla sin sin ningún condicionamiento, ¿no? Pues, también se asume excepcionalmente el pago de saldo y penalidades en el caso de que haya un incumplimiento de las entregas o la prestación de servicio dentro de los plazos que ya deberían cumplirse según el contrato, ¿no? Entonces, esos son los principales objetivos que busca la normativa al exigir la garantía al postor adjudicado, ¿no? Muy bien. Siguiente, por favor. Las otras condiciones o características ¿sí? Es que son incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país a los 3 días hábiles, ¿no? De requerida por la entidad. Puede ser una carta fianza, dijimos, o una póliza de caución y son emitidas por empresas bajo la supervisión directa de la SBS. Y además recuerden que tiene que estar en la categoría de riesgo de la clasificación B o superior, ¿no? Muy bien, siguiente, por favor. La garantía de fiel cumplimiento, bueno, es un requisito indispensable para firme de contrato, siempre y cuando sea mayor a 200.000 soles
equivale al 10% del monto del contrato original y pues vigente hasta la recepción de la prestación o hasta el consentimiento de la liquidación final, ¿no? Bueno, en el caso de adicionales corresponde que se actualice, porque claro, si se aprueba una prestación adicional, la obligación del contratista es de actualizar su carta fianza y para eso tiene un plazo de 8 días hábiles para actualizarla ante la entidad financiera y presentarla a la entidad contratante, ¿no? Ese es el plazo con el que cuenta el contratista. Muy bien, siguiente, por favor. La garantía de fiel cumplimiento, bueno, en contratos periódicos, ejecución de obras y sobre todo en esos casos, pues se puede retener el 10%, es decir, el contratista no presenta su carta fianza, sino pide que se le retenga el 10%. ¿Cuándo? Cuando se trate de contratos periódicos, ¿no? En suministro de bienes, prestación de servicios, consultoría de obras también, pero además debería acreditar que cuenta con su registro REMIT, ¿no es cierto? En ejecución de obras, además, 3 condiciones: que sea una adjudicación simplificada, que el plazo de ejecución sea igual o mayor a 60 días calendario y que el pago al menos considere 2 valorizaciones periódicas, ¿no? Entonces, se le retiene el 10% del monto del contrato original durante la primera mitad del número total de pagos de forma prorrateada, ¿no? Muy bien, siguiente. Bien, ahora, ya estamos terminando. Respecto al decreto de urgencia 63, pues hay una excepción, ¿no? Respecto al fondo de garantía como medio alternativo para garantizar los contratos. Y aquí nos menciona, ¿no? Que dicha autorización se extiende, o sea, de presentar esa garantía como medio alternativo, se extiende a los procedimientos de selección iniciados previamente a la entrada en vigencia de la presente norma, siempre que se cumpla con lo siguiente, que es, para aquellos que no cuenten con buena pro, la entidad puede otorgar esa facultad comunicando su decisión en el acto de otorgamiento de la buena pro. Y para aquellos que cuenten con buena pro y previo a su consentimiento, la entidad puede otorgar esta facultad comunicando su decisión a los postores a través de un correo electrónico, proporcionando durante el procedimiento de selección, como máximo, hasta el día siguiente el consentimiento de la buena pro, ¿no? Muy bien. Siguiente, por favor. Lo propio nos menciona en el artículo 8.3 de este decreto, que lo dispuesto en el numeral presente es aplicable para los contratos de ejecución periódica, ¿no? De suministro de bienes, servicios, consultorías y ejecución de obras. Siempre que se cumplan las siguientes condiciones que ya habíamos comentado anteriormente, perdón. Dice, ¿no? El plazo de la prestación sea igual o mayor a 60 días calendario, en el caso de obras, sobre todo, se considere, según corresponda, al menos 2 pagos a favor del contratista o 2 valorizaciones periódicas en función al avance de la obra, ¿no? Y la retención se efectúa durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato. Bueno, las excepciones, ya habíamos comentado sobre las excepciones de la garantía de fiel cumplimiento. Cuando el monto del contrato sea mayor o igual a 200.000 soles, pues no se presenta esta garantía, ¿no? También, en caso de adquisición de bienes inmuebles, arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, y en contratos complementarios, ¿no? También, porque recuerden que el contrato complementario equivale al 30% del monto del contrato original. Entonces, si ese 30% es menor o igual a 200.000 soles, entonces no corresponde presentar la garantía de fiel cumplimiento. Siguiente, por favor. Bueno, ya a modo de conclusiones, pues, es importante, ¿no? Conocer y verificar el cumplimiento de los requisitos a fin de poder suscribir el contrato, los que deben ser presentados por el postor afectado. Dobles. ¿Perdón? Esta es mi, obvio que estoy diapositiva porque tú la estás enviando. A ver. Bueno. Lo que comentábamos es que aquí puede ser responsabilidad de los postores adjudicados para cumplir con los requisitos para la firma de contrato. También revisar detenidamente el marco normativo respecto a los pasos previos para el perfeccionamiento del contrato. Porque recuerden, si el postor, dijimos, no firma el contrato, puede ser sancionado por el Tribunal de Contrataciones del Estado. Y también recuerden que cumplir de manera eficiente con los plazos establecidos en la normativa a fin de poder perfeccionar el contrato es también importante, ¿no? Ya dijimos, son 8 días para presentar requisitos, 2 para firmar contrato, ¿no? Y si se observa, bueno, tiene hasta 4 días para poder subsanar. Muy bien, creo que es hasta esta parte, ¿no es cierto?, que hemos podido exponer respecto a la etapa de ejecución contractual.
Y bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna consulta hacia esta parte. Bueno, les invitamos a nuestros participantes a realizar sus consultas, que siempre es necesario conocer sobre los temas que venimos tratando. Doctor, y nos llega una consulta. Nos indican si es que la garantía se ha vencido, el postor no lo renueva y el contrato está en plena ejecución. La entidad procede a ejecutar la garantía. Que el contratista pierde automáticamente esa garantía o en algún momento puede solicitar recuperarla. Doctor, su audio parece que se ha apagado. Disculpa, Roy, muchas gracias. Sí, me había olvidado de conectar. Ciertamente, ese es un caso pues, en los cuales la entidad tiene la potestad de poder ejecutar las cartas fianzas cuando el contratista no lo ha renovado. Por eso eso ya es responsabilidad del contratista, estar al tanto de cuándo vence la carta fianza, porque entiendo que esos trámites ante el banco no es de un día para otro, ¿no? Entonces hay que tomar las previsiones, porque si no lo renuevan, esa garantía se va a ejecutar. ¿Cómo la recuperan? Bueno, ya tendría que ser mediante un proceso arbitral, yo entiendo, ¿no? Una conciliación. De otra forma, la entidad no les va a devolver, porque claramente la norma ha sido eh, expresa al mencionar esa posibilidad de ejecutar la carta fianza, ¿no? Así es, doctor. También María consulta, buenas noches. ¿Qué sucede si no logro realizar las amortizaciones? Bueno, en este tema de amortizaciones yo entiendo que se está refiriendo al caso de las garantías por adelantos, ¿no? Y ahí, pues, sí, en realidad lo que corresponde es que el contratista deba cumplir, o la entidad tenga que cumplir con las amortizaciones para que finalmente, pues, no haya ninguna controversia directamente con el contratista. Porque recuerde que cuando se otorga una garantía por adelanto, el contratista debe otorgar también una garantía por ese mismo monto, ¿no? Y se le irá devolviendo cada vez que haya amortizaciones. Pero ante el incumplimiento, pues ahí lo que corresponde es que también se pueda llegar a a una conciliación o a un arbitraje, ¿no? Dependiendo de los casos que se vaya a presentar, ¿no? Y ahora recuerden, ¿no? Que hay plazos además, porque ese tema de adelantos también contempla plazos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué nos menciona el reglamento? Que la garantía tiene un plazo mínimo de vigencia de 3 meses renovables por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Dicha garantía puede reducirse, dice el reglamento, a solicitud del contratista el monto pendiente de amortizar. Entonces, estos y otros numerales nos establecen las condiciones, requisitos que se deben cumplir respecto a la garantía por adelanto, ¿no? Hay una consulta que nos remite nuestra participante Sandy y nos indica cuando se vence la garantía o carta fianza por culpa de la entidad, se tiene que volver a sacar otra garantía. Pero ¿cuál sería por culpa de la entidad? A ver si nos puede quizás ampliar ese tema. A ver si nuestra participante Sandy nos puede ampliar. A ver si les agradecería que puedan ampliar su consulta para poderla... Nos indica porque no se pagó en su momento. Sí, pero a ver, ¿me puede, en todo caso, nuevamente Bueno, doctor, indicar? al parecer indica de que no ha renovado la garantía porque puede ser que la entidad no cumplió con pagarle oportunamente y por lo tanto no tuvo el efectivo necesario para hacer esta renovación de la garantía. Bueno, es lo que entiendo. Ok. Bueno, es que en realidad, si es que la entidad no le paga, esa no es una causa por la cual el contratista no debería renovar su carta fianza. El reglamento no ha precisado eso. O sea, no se condiciona que el hecho de la entidad le pague o no le pague al contratista. Y ciertamente ustedes dirán, pero como contratista, pues yo estoy en el derecho de exigir se me pague dentro de los plazos establecidos. Está bien, pero si no renueva su carta fianza, la entidad igual le va a ejecutar. Ahora, si es que usted lleva una conciliación o arbitraje, ahí usted tendría que sustentar ese motivo y decir, la entidad ha incumplido con el pago, me ha otorgado la conformidad, no había ninguna observación y no ha cumplido con el pago. Entonces, ahí yo no tenía ciertamente los medios económicos, ¿no? Para actualizar o incrementar o renovar mi carta fianza. Entonces,
y ahí corresponderá al árbitro darle o no la razón, o en una conciliación, pues, usted proponer, ¿no? ¿Cuál sería el acuerdo al que debería llegar con la entidad, ¿no? Pero finalmente eso se tendrá que decidir ya en estos mecanismos de solución de controversia, ¿no? Arbitraje y conciliación. Claro, ya será casi al culminar ya la ejecución del Así. contrato. Sí, y bueno, doctor, al parecer ya no hay mayores consultas. No nos hacen llegar todavía, pero yo pienso que el tema ha quedado claro el día de hoy. Siempre, doctor, le agradecemos su participación y el tiempo que se da por participar con el Centro de Estudios Especializados en Gestión Pública, CESGESPU, y también gracias al Colegio de Economistas del Cusco. Doctor, siempre le agradecemos su participación, siempre está usted atento también a resolver y absolver las consultas de nuestros participantes. Le agradecemos por su ponencia el día de hoy. Y bueno, estamos ya también llegando a la conclusión del tema y de la sesión del día de hoy. Sí, muchas gracias, doctor. Le indica nuestra participante Sandy. Ha quedado absuelta su consulta. Bueno, doctor, le dejamos en las palabras finales de la sesión del día de hoy. Muchas gracias, estimado Roy. Gracias a cada uno de los participantes que han, digamos, intervenido en esta presentación. Espero haberles alcanzado información actualizada, que les sirvan para que ustedes siempre estén vigentes en el tema de contrataciones públicas y pues éxitos, ¿no? En su labor, tanto en las entidades como en el sector privado. Éxitos y hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, y muy buenas noches. Les recordamos también a nuestros participantes, no se olviden de haber registrado su asistencia, ya les hemos enviado el link, y también concluir las evaluaciones de los módulos anteriores del módulo 1, el módulo 2 y el módulo 3 les estaremos enviando hasta el día viernes la evaluación de procedimientos de selección. Recuerden también que les estamos enviando preguntas, ¿no?, para su preparación del examen de certificación del OCE para quienes vayan a dar este examen. Por favor, revisen las preguntas que les estamos enviando y recuerden que es muy importante también tener estas evaluaciones para poder también ver el desempeño que hemos tenido nosotros a lo largo del desarrollo de este programa de especialización que hemos iniciado en el mes de septiembre. Ya estamos en el mes de noviembre, ya estamos a puertas de culminar ya nuestro programa de especialización en gestión de las contrataciones del Estado. No se olviden el día sábado, por favor, 6:30 iniciamos. Ahora sí ya no hemos tenido los problemas del ancho de banda de internet, se ha corregido. Y bueno, les esperamos también el día sábado, perdón, el día viernes, estuve confundiendo. El día viernes, por favor, nuestra siguiente sesión para seguir hablando de nuestro módulo sobre ejecución contractual. La siguiente semana veremos ya el tema de ética y responsabilidad y solución de conflictos. Tenemos que estar muy atentos ya para concluir nuestro programa de especialización en gestión de las contrataciones del Estado. Por favor, les suplicamos a las personas que se registraron, por favor, remitir sus nombres y apellidos completos al WhatsApp o al correo de cgespu@gmail.com para poder tener listos sus datos para la impresión de los certificados y sean remitidos al Colegio de Economistas para poder suscribirlos. Sí, Sandino nos indica, no, perdón, ese era el día sábado. Me he confundido con el otro programa. Bueno, el día sábado, 6:30, les esperamos. Bueno, gracias también al doctor Jovan Mendoza por su participación el día de hoy. Ha quedado este tema claro sobre ejecución contractual. Veremos ya el tema final sobre ejecución contractual y también nuestra evaluación respectiva. Muchas gracias a ustedes y muy buenas noches.